Hasta luego. Hasta luego. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a uno de los expertos en economía, si él me lo permite, más interesantes en el análisis, con una profundidad muy especial, doctor José Luis de la Cruz. Hemos tenido oportunidad de leerlo, de platicar con usted en varias ocasiones vía radio, y le damos la bienvenida aquí precisamente en la octava. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Lo molestamos esta tarde, doctor, para hablar de lo que viene en el 2020. Después de un 2019 que estuvo lleno de dimes y diretes, el tema del crecimiento, un enfrentamiento entre la iniciativa privada y el gobierno de la famosa Cuarta Transformación, a raíz sobre todo del aeropuerto cancelado en Texcoco. ¿Qué podemos esperar en este año 2020? Bueno, yo creo que en términos económicos, al menos la primera parte del año va a estar marcado por la inercia, es decir, por elementos estructurales y de coyuntura que definieron el fin del 2019 y que en sectores como la construcción, como la actividad industrial y ya en algunos elementos del mercado interno, pues marcaron un fin de año que no tuvo el crecimiento económico que el propio gobierno y muy probablemente ni los analistas privados esperaban, es decir, tasas de crecimiento negativas. Probablemente eso sea lo que acabe marcando el primer trimestre del año y lo importante será ver si los programas de reactivación económica que el gobierno buscó implementar desde fines de ese año y también las alianzas que hizo con el sector privado, sobre todo esta para buscar promover la inversión, acaban teniendo éxito. Sobre de eso, lo que veremos es, me parece, la desaceleración industrial de Estados Unidos. Los datos que esta misma semana se publicaron en aquel país, lo que marcan es que las manufacturas norteamericanas están sufriendo ya también un debilitamiento y eso puede afectar a sectores tan importantes como la automotriz en nuestro país. Entonces, desde mi punto de vista, la primera parte del año será enmarcada por esa inercia y será hacia el segundo semestre cuando veremos si los programas de reactivación económica acaban teniendo éxito. La cuarta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya logró superar esta curva de aprendizaje en materia económica. Yo creo que el 2020 nos lo va a mostrar, es decir, este será un año de prueba, ya no nada más para la transición de un momento político y económico muy importante para nuestro país, sino de la eficacia en la obtención de resultados. Es decir, durante el primer año de gobierno, yo creo que se tuvo que ver con mayor detalle qué había heredado, no nada más del modelo económico, sino de cómo estaban funcionando las finanzas públicas, de cómo era la relación con el sector privado y de la reconstrucción del mismo. Entonces, para este 2020, lo que se pone a prueba también ya es la propuesta económica del gabinete del presidente López Obrador y la eficacia para generar resultados. Y en este año me parece que justamente lo que se tendrá que ver es la capacidad de poder hacer crecer al país y con ello de generar desarrollo. ¿Cómo definimos la política económica de Andrés Manuel López Obrador? Porque venimos de varios sexenios que se definían o los definían como neoliberales. ¿Cómo planteamos a Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, yo creo que como en el elemento de visión es muy claro que el presidente de la República ha marcado que es el fin del neoliberalismo. Sin embargo, en la aplicación de la política económica, muy probablemente todavía ese capítulo no se cierre. Y yo creo que hay dos elementos básicos. Uno, en finanzas públicas. El hecho de que el propio gobierno tenga una disciplina fiscal, que eso me parece está bien, pero que al final de cuentas, en un momento en donde el país crece poco, en donde los ingresos tributarios, de acuerdo a los informes de finanzas hasta el mes de noviembre, no han sido los adecuados y que por lo tanto se tenga un compromiso con mantener finanzas públicas sanas, lo que acaba marcando es de que algunos elementos de un modelo neoliberal van a prevalecer, es decir, esa disciplina al final de cuentas va a limitar los gastos de inversión, los propios gastos en desarrollo social. Por otra parte está el comercio exterior, en donde el TEMEC, este acuerdo que durante el último año tuvo una fuerte fricción, no nada más en nuestro país, sino en Estados Unidos, para salir adelante y que todavía falta la aprobación del Senado norteamericano y del Parlamento canadiense, lo que nos marca es de que al final del día una parte de la política económica sigue confiando en el comercio internacional como mecanismo de crecimiento y en donde el pilar que todavía está ausente es cómo fortalecer el mercado interno. Más allá del aumento del salario mínimo, lo que se requiere es un aumento en prácticamente todos los niveles de salario, pero para lograrlo lo que se requiere al mismo tiempo
es tener un sistema productivo, es decir, un sistema de empresas pequeñas, medianas y también las grandes mexicanas que sean más fuertes para poder sostener esos incrementos en los salarios. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo en estos momentos es ese fin de capítulo de la historia que el presidente López Obrador ha mandado como visión. Sin embargo, todavía falta una transición para generar un nuevo modelo económico en donde quizás sin ponerle etiquetas, sin ponerle calificativos, lo que sea necesario es que el país construya su propio modelo, su propio mecanismo de fortaleza interna. El TEMEC, ahorita hablaba usted, doctor, el mercado interno. ¿Cómo recibe el mercado interno al TEMEC con estas nuevas reglas que se llevarán a cabo? Bueno, para el país me parece que el haber o el tener ya definido la relación con Estados Unidos y con Canadá es fundamental, porque a lo mejor no es lo más deseable, pero es lo que ocurre. Tenemos una fuerte dependencia económica con Estados Unidos y esa volatilidad, esa incertidumbre no era adecuada o no es adecuada para el país y para las inversiones que en sectores como la aeronáutica, la electrónica, la maquinaria y el equipo, obviamente el sector automotriz, son fundamentales. Sin embargo, me parece que para México todavía viene un reto muy importante. ¿Por qué? Porque el TEMEC lo que tiene son nuevas reglas de integración económica en Estados Unidos, con Estados Unidos y Canadá, en donde elementos de mayor contenido regional, en donde elementos de evitar ser mecanismos de triangulación comercial de insumos, sobre todo del este de Asia, que llegan hacia Estados Unidos, va a ser un aspecto que nos va a presionar. Hay elementos nuevos, por ejemplo, hoy está el sector energético en el TEMEC, antes no estaba en el Telecán. Eso lo vamos a tener que resolver. Vamos a tener que resolver cómo convivir con el acuerdo firmado con el Asia-Pacífico, el acuerdo transpacífico, en donde tenemos ahí una relación, por ejemplo, con Vietnam, pero en el TEMEC nos marca que no podemos tan fácil tener vínculos con economías que no sean denominadas como de mercado. Es decir, todavía hay aspectos que resolveremos y nuestra planta productiva dentro de todo esto, me parece, va a tener que elevar sus niveles de competitividad, de productividad, de capacitación para poder enfrentar exitosamente todos esos retos. El papel de China con México, este año 2020, México, ¿qué tan cerca tiene que estar de China cuando China y Estados Unidos han estado librando, ahora ya supuestamente se fuma la pipa de la paz, pero han estado librando una guerra comercial? ¿Qué tan cerca tiene que estar México de China? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer desde mi punto de vista es que la guerra entre Estados Unidos y China es una guerra geopolítica, geoeconómica, es decir, en realidad la parte comercial es simplemente la punta del iceberg de una redefinición de los vínculos y de los lazos económicos, políticos, militares que tienen las dos superpotencias. Entonces, en ese aspecto me parece también que México va a tener que ser muy inteligente en sí plantear vínculos de mayor relación con la economía asiática, pero al mismo tiempo no caer en las fricciones que esto le puede generar con Estados Unidos. No es algo fácil, sobre todo porque lo que implica es mucha diplomacia, capacidad de generar proyectos de inversión, sobre todo me parece en infraestructura en donde China podría participar, pero al mismo tiempo evitar que eso acabe desplazando productos mexicanos. Entonces, me parece que va a tener que generarse una agenda muy bien diseñada de proyectos particulares, probablemente empezando por algunos que no sean de gran dimensión, pero que poco a poco generen una cercanía con China sin que esto implique fricciones con nuestro principal socio comercial. ¿Usted ve en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, doctor de la Cruz, un rostro más social de la economía? El presidente ha argumentado mucho que es otra forma de manejar la economía. Si no hay crecimiento, hay una mejor distribución, los programas que ha llevado a cabo, las famosas becas. ¿Esto es un rostro más humano, más social o es un estilo político simplemente? Yo creo que el presidente López Obrador es alguien con una complejidad que todavía no alcanzamos a ver, porque yo sí creo que tiene un genuino interés social. Me parece que es legítima su aspiración a resolver problemas de pobreza, de inequidad, que sin lugar a dudas en nuestro país son problemas históricos. Basta ver Chiapas, Oaxaca, en donde los niveles de pobreza son de 70, de 80%. Realmente es más fácil comparar algunos municipios de esas entidades y de otras del país con Haití o países de África que con países desarrollados.
privados. Sin embargo, yo creo que hay un aspecto que todavía la Cuarta Transformación deberá de entender. El desarrollo económico no está peleado con el crecimiento. En realidad, el crecimiento es fundamental para poder lograr mayor desarrollo. ¿Podemos tener mejor distribución de la riqueza con crecimientos de 0%? Me parece que sí, pero no es lo más deseable, porque para que sean sostenibles, y sobre todo sostenibles en lo que hace un momento hablábamos, nosotros tenemos que competir y colaborar con Estados Unidos, con China, Japón, la Unión Europea, son parte de nuestra realidad económica, y eso no lo vamos a poder hacer sin resolver temas de productividad, de innovación tecnológica, de competitividad, de una educación en áreas de ingeniería, de tecnologías muy avanzada. Entonces, me parece que nuestro país tiene que ir hacia lo que el presidente muy bien señala, resolver los problemas sociales, pero con bases productivas. Y en esas bases productivas lo que tenemos que crear son empresas mexicanas de alta tecnología, de mayor valor agregado, capaces de insertarse en las cadenas globales de valor para ya no nada más depender de la inversión extranjera directa en esas áreas. Y yo creo que ese proceso de aprendizaje, de amalgamiento, todavía va a llevar algunos años. El tema de las asimetrías sociales, las desigualdades. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Hacia dónde vamos? Se ha discutido muchísimo que siempre hay ricos, siempre hay pobres, siempre hay clase media, pero que uno de los grandes pendientes que tiene México desde hace mucho tiempo es ese precisamente, la desigualdad, la asimetría entre el rico y el rico cada día es más rico, el pobre cada día es más pobre. En este marco, ¿se requiere una reforma fiscal? ¿Qué más se requiere además de los programas sociales? Bueno, yo creo que tenemos que reconstruir el pacto económico-social del país, es decir, pensar que solo será con una reforma tributaria o una reforma hacendaria, me parece que sería insuficiente, porque los recursos del sector público no van a alcanzar para resolver el problema de pobreza de 52 millones de mexicanos, o cuando vemos las líneas de ingreso, es decir, si el recurso que yo obtengo por mi trabajo me alcanza a tener los recursos monetarios suficientes para salir de la pobreza, me parece que ahí lo que estamos viendo es una dimensión de más de 60 millones de mexicanos. Entonces, los recursos públicos nunca van a ser suficientes para resolver esa situación. Por lo tanto, lo que se requiere desde mi perspectiva es tener un sistema productivo que genere empleo formal, bien remunerado, con seguridad social, porque ese será uno de los pilares que junto con el gasto social y junto con un sistema educativo de muy elevada calidad, lo que van a permitir resolver es un problema histórico. Es decir, cuando hablamos del problema de pobreza en México, de lo que estamos hablando es de algo que no hemos logrado resolver en ningún momento de nuestra historia, y evidentemente 6 años no van a alcanzar para lograrlo. Lo que tenemos que construir son las bases sociales, productivas, una agenda mínima en donde nos podamos poner de acuerdo para en los siguientes 25 años construir una nueva realidad de nuestro país, y eso, reitero, requiere educación, finanzas públicas enfocadas a ello, pero también un sistema productivo capaz de generar el empleo que los mexicanos necesitan y merecen. Finalmente, doctor de la Cruz, y agradeciéndole de verdad su presencia aquí en el estudio de la Octava, la iniciativa privada, el empresariado, ¿lo siente usted con una actitud diferente, más allá del acuerdo que se firma con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya asimilaron precisamente la llegada de un personaje como Andrés Manuel, de un partido como Morena al poder? ¿Cuál será la actitud o qué espera usted de la iniciativa privada durante todo este año? Mira, yo creo que lo que estamos viendo es que tanto el gobierno del presidente López Obrador y el sector privado se están conociendo. Y me parece que lo que estamos conociendo es que el sector privado no nada más es las grandes empresas, las grandes empresas transnacionales. La mayor parte del sector privado son pequeñas empresas, micronegocios y algunas medianas. Ahí estamos hablando del 97% del sistema productivo del país. Te pongo un dato. De acuerdo al censo económico que publicó el INEGI a fines del año pasado, 2.000 unidades económicas producen casi la mitad del valor agregado del país, de un universo de casi 5 millones de unidades productivas. ¿Esto de qué nos habla? De que desde mi punto de vista es necesario un acercamiento entre ambos planos, el sector público y el sector privado, pero dentro del sector privado reconocer que hay una heterogeneidad tan grande que lo que se requiere que son políticas muy efectivas para lograr que esas pequeñas unidades productivas, los micronegocios, las pequeñas empresas,
empresas tengan mayores elementos para poder primero subsistir y poder generar mejor calidad de empleo. Y por otro lado, que el motor de la economía se encuentra en las medianas y en las grandes empresas, y ahí se requiere otra estrategia. Entonces, en ese sentido, me parece que es bueno que se tengan acercamientos, pero me parece que va a ser necesario tener todavía una mayor cantidad de los mismos y con una pluralidad todavía muy amplia para poder reconocer esos tamaños de empresas que además difieren mucho dependiendo de la región en donde nos encontremos. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, hace un verdadero placer recibirlo aquí en La Octava. Gracias por la invitación.